de lo que Dios ya está haciendo en tu vida. E inmediatamente ese hombre se dirigió a su terruño y empezó con su familia a compartir lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ya usted comparte lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Con otros, con los perdidos. La hermana que está aquí, es la que comparte. Para que vean que hay mucho que hacer. Y les comparto esto, no es el mensaje, pero hoy veo algunas caras nuevas y por eso hago el comentario y lo enfatizo. Todo trabajo trae frutos y el compartir nuestra fe con otros traerá frutos también. Otros querrán vivir la vida en Jesucristo que usted está viviendo. Claro, esperando que sea una vida de devoción, de entrega, de consagración a Jesucristo. Amén. Eso tenemos que compartir. Entre tantos otros beneficios que Dios hace en nuestras vidas, porque sí los hace todos los días. A veces ni nos damos cuenta, pero ahí está Dios obrando en nuestras vidas. Y cuando salimos a compartir, a veces no es fácil, porque nos da vergüenza, nos da pena, ¿verdad? Y a veces pensamos de forma negativa, es que no van a recibir el mensaje. Y en algunos casos será así, pero no son todos los casos. En otros casos, Dios estará obrando en esos corazones necesitados urgentemente de la gracia de nuestro Señor y Salvador. Y accederán a recibir el mensaje y después Dios dirigirá sus pasos hasta este lugar o algún otro de los recintos que Dios tiene, donde se le adora, donde se le da sincera adoración y toda la gloria a Él, porque Él solamente la merece. Acerca de la necesidad urgente de ser salvos a través de Jesucristo. Es una necesidad urgente en las personas, en la humanidad. Y aunque muchos viven ignorando esta realidad, la necesidad está en sus vidas, está en sus corazones. Es una realidad. Sí necesitan a Jesucristo en sus vidas. Y no hay asunto que sea mayor que este en importancia. Así es que sí vale la pena ocupar tiempo para compartirlo en nuestra fe. Vale la pena, créanlo y convénzanse, es absolutamente necesario. No lo evadan. Es que yo no sé hablar, yo sé que habla y bastante, pero hable de Cristo antes que de otras cosas. Hágalo y Dios se encargará de tocar el corazón. Muchas veces eso es lo que anhelamos, que Dios toque el corazón de los inconversos, pero debe empezar por el nuestro. Permitamos que Dios toque nuestro corazón, porque sucede que muchas veces estamos todavía endurecidos y por eso no compartimos. En el libro de Levítico, capítulo 4, encontramos un texto que es clave y en él vamos a redundar en esta hora, porque desafortunadamente hemos sido muy descuidados al no dar a conocer a Jesucristo ante muchos
que no tienen este conocimiento. Y cuando evadimos esa responsabilidad, hacemos vana la cruz. Es en vano que Cristo pagara por nuestros pecados en la cruz. Si no hablamos de que es necesario que pongamos la fe en Jesucristo. Así que este texto, Levítico 4, versículo 29, dice así: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Vamos a ver, como primer punto, la intención simbólica en los sacrificios. ¿Verdad? Nuestro tema lo hemos titulado Poniendo la mano sobre el sacrificio. Veremos 2 puntos. ¿Verdad? Así que, si nos pasamos de 3 horas, mejor acomódese bien ahí. La intención del simbolismo en los sacrificios. 1, 2, y la simplicidad de esos simbolismos. La simplicidad, porque no es algo complicado. Era una confesión de pecado. Lo primero, los sacrificios ofrecidos a Dios. El libro de Levítico está lleno de regulaciones y de detalles dadas por Dios para que el pueblo que se había alejado de Dios desde el Génesis mismo, allá en el huerto del Edén, cuando desobedecieron a Dios y cayeron en pecado, se produjo una separación completa del ser humano con Dios. El pecado nos separa de Dios. Y para poder tener un acercamiento con Dios, es necesario que haya un sacrificio. Y Dios estaba dando estos detalles, paso a paso. De esto trata todo el libro de Levítico. Quizás, si usted ya se metió a leerlo, sea poco lo que entienda y comprenda, ¿verdad? No se desespere. Dios le va a dar luz. Sin embargo, allí vemos cómo el Dios del cielo y de la tierra dedica tiempo para instruirnos. Nuestro Dios es meticuloso y muy detallista. No podemos acercarnos como se nos ocurra o como nos parezca. Dios ya puso los medios o el medio y la forma, y tenemos que seguir paso a paso sus instrucciones. Así que Dios enseñó al pueblo a adorarlo, poniendo gran énfasis en los sacrificios, porque a través de los sacrificios esa era la forma que proporcionaba Dios para que el pueblo pidiera perdón por sus pecados. A través de los sacrificios, el sacrificio ofrecido por un pecador podía recibir el perdón de sus pecados. El pueblo necesitaba acercarse a Dios y necesitaba que Dios perdonara sus pecados. El sacrificio era el medio. Era solamente a través de un sacrificio. Y es que, hermanos, muchas veces tendemos a restar importancia al pecado en nuestras vidas. Sí, no lo vemos como algo sumamente serio, como lo ve Dios. Lo vemos como algo ligero, porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo miente,
todo el mundo engaña, ¿verdad? Yo, ¿por qué no? Como algo sumamente sin importancia y de forma ligera vemos nuestras maldades. Pero Dios no lo ve así, Dios lo ve de forma muy seria. Tan seria que Él no tiene relación y acercamiento con las personas que no se arrepienten de sus pecados. Los sacrificios eran el medio y la forma que Dios estaba proporcionando para indicarle al pueblo que sí podían acercarse a Él y que Él deseaba que se acercaran a Él. Dios desea que el pueblo se acerque a Él, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Él. Eso cambia todas las cosas, todo el panorama. Estamos acostumbrados a dirigir nuestras vidas como se nos ocurre, de acuerdo a nuestra santa voluntad. Pero Dios quiere dirigirlas a Él. Y para que Él dirija nuestras vidas, primero tenemos que acercarnos. Tiene que existir un acercamiento con Dios. Entablar un trato nuevo. Una relación rota que tiene que restablecerse. Y la única manera de hacerlo es a través del sacrificio. Pero también tenemos, porque tiene que haber reconocimiento. El sacrificio era necesario porque nos dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Merecemos la muerte, usted y yo, porque hemos desobedecido a Dios. Somos pecadores. Y la única forma de llegar a un acuerdo con Dios es a través de un sacrificio. Es a través del castigo por el pecado. Y el pecador tiene que reconocer que merece ese castigo. ¿Cuál es el castigo? La muerte. La muerte. Cuando se ofrecía un sacrificio a través del ofrecimiento de un animal sin defecto, como nos dice el versículo 28, en Levítico 4, luego que se conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, un animal sin defecto, que sería ofrecido en sacrificio por los pecados de aquel que lo está ofreciendo en su lugar, como un sustituto. Ese reconocimiento tenía que ser tomando las palabras, por ejemplo, del salmista en el Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco que soy un pecador delante de Dios. Reconozco que con mis pecados he lastimado la santidad de Dios y lo he ofendido de forma muy seria. Dios está molesto, pero desea perdonarnos. Y la única forma de hacerlo o de recibir ese perdón de parte de Dios es a través de un sacrificio. Desde la creación Dios aclaró que el pecado separaba a la gente de Él y que aquellos que pecaban merecían morir, merecían la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, según Romanos 6:23. No hay escapatoria. La paga del pecado es la muerte. Usted es un pecador, yo soy pecador, merezco la muerte. No hay escape de ello. Así que se ofrecía un animal sin defecto. La persona, en el momento de ofrecer el animal,
Lo llevaba ante el sacerdote y allí ponía las manos sobre la cabeza del animal. Sus manos sobre la cabeza del animal. Simbolizando que se identificaba plenamente y plenamente consciente con el sacrificio en su lugar. Dios diseñó el sacrificio como el medio de sustituir al pecador. Fíjense nada más. Dijo el profeta Ezequiel, hablando Dios ahí, porque yo no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte suya, como tampoco la mía. Y entonces Dios diseña una forma para perdonarnos y que nuestros pecados no nos conduzcan a la muerte espiritual. Dios, al hacer esto, está buscando la forma de salvarme, la forma de librarme de la muerte y separación eterna, porque eso causa el pecado en nuestras vidas. Muerte y separación eternas del Dios vivo y verdadero. Así que Dios diseñó el sacrificio como el medio de sustitución para buscar perdón, el perdón del pecador, y restaurar al mismo tiempo la relación rota del pecador con el Dios vivo y verdadero. De esta forma, Dios ya apunta desde el principio al sacrificio perfecto, aquel que se ofrecería una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Dios está apuntando hacia sí mismo, a la muerte, donde el Hijo de Dios ofrecería su vida por los pecados de la humanidad. El Hijo se presentaría una vez y para siempre como el sacrificio perfecto, un sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. El pecado está en nuestras vidas y se convierte en una barrera, en un muro entre Dios y el pecador. Y Dios desea derribar ese muro y a través del Hijo lo haría, según Hebreos 9:26. Antes que Dios hiciera el sacrificio, ese sacrificio supremo de su Hijo, dio las instrucciones. Como ya mencioné, todo el libro de Levítico habla de esas instrucciones. Las instrucciones con las cuales instruyó al pueblo para que matara animales como sacrificio por el pecado. Este sacrificio viene a ser una transacción ritual entre el hombre y Dios. Una transacción, un trato que Dios establece entre el pecador y él para perdonar sus pecados. Una persona que hubiera pecado llevaba al sacerdote un animal sin defecto. La persona, como ya también mencioné, colocaba su mano en la cabeza del animal para simbolizar la total identificación con la víctima, con el sacrificio, con el animal. Versículo 29. Como su sustituto. El animal ofrecido en sacrificio estaba en ese momento ocupando el lugar del pecador. Era su sustituto. Una vida moría, se quitaba para que otra viviera. El animal moría, pagando el castigo por el pecado
mientras que el pecador era perdonado de sus pecados. Dios le perdonaba la vida. Mientras uno moría, el otro vivía. Simbólicamente, se transfería su pecado, el pecado del pecador se transfería al animal, y así sus pecados le eran quitados. A esto se le llama expiación. Esa palabra yo creo que ya la han escuchado. Expiación. Quitar los pecados. O la eliminación de la culpa a través del pago de un sacrificio. ¿Sí queda claro? Eso es expiación. Si le queda duda, después ya hablamos en otro momento que no esté yo aquí enfrente. Con confianza puede acercarse a un servidor. Se ofrecía el animal en holocausto. Holocausto es expresión, sacrificio. Excepto la sangre y la piel del animal. Todo lo demás del animal era ofrecido y quemado en el altar. Completamente. Simbolizando de esta manera una completa dedicación del pecador hacia Dios. Yo utilizo esta palabra con frecuencia, dedicación, como también santidad, consagración, compromiso. Eso era lo que estaba simbolizando la quema total del sacrificio. Una total rendición del pecador a Dios. Una total devoción, adoración, consagración y entrega genuina, auténtica al Dios Santo y vivo, creador de cielos y tierra. Nuestro Dios es santo. Y sus hijos también deben de ser santos. Al menos Dios así lo manda y aún lo exige. Sean santos como yo, dice el Señor, soy santo. Levítico 19 nos dice esto en este libro, en el capítulo 19. Para este sacrificio ofrecido por el perdón de los pecados se requería una actitud total, sincera, de completo arrepentimiento, que implica en lo interno, allá en el corazón, un cambio. ¿Sí? Un cambio de mentalidad y un cambio de sentir y de ver al pecado. Y en lo externo, una actitud de arrepentimiento externa, que es el sacrificio ofrecido. Así que la actitud correcta de arrepentimiento es cuando venimos ante Dios y nos ofrecemos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, que debemos presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, de un olor grato delante de Él. Romanos 12, versículo 1. Y en lo interno, por supuesto, un arrepentimiento que indica total y absolutamente, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco que he pecado, que soy un pecador, que merezco la muerte. Pero Dios me otorga el perdón de ellos y me da vida al cambio. Eso sucede
cuando hay un arrepentimiento genuino. Dos, la simplicidad del simbolismo. Pudiera tal vez escucharse como algo muy complicado para algunos, pero realmente es algo muy sencillo y muy simple. Solo requiere que usted quiera acercarse a Dios. Dios está totalmente disponible. ¿Sí? No tenemos que hacer largas filas solicitando una audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesitamos de ceremoniales, ritos, ¿verdad? Y muchas complicaciones que a veces levantamos nosotros mismos. Dios está totalmente accesible. ¿Sí? La simplicidad del simbolismo a veces sorprende a mucha gente que esperan algo complicado y por eso se afanan tratando de obtener el favor de Dios, haciendo buenas obras, realizando actos que puedan despertar la admiración de un Dios todopoderoso, y a lo mejor Él se arrodilla de nosotros para adorarnos porque le estoy ofreciendo demasiado y ya merezco su devoción, ya merezco que Él me adore, porque esa es la mentalidad en la humanidad de hoy. Cuando pensamos incluso que somos demasiado grandes y que el planeta Tierra no nos merece, ya deberíamos estar en Plutón por lo menos, ¿verdad? Pero seguimos aquí y aquí seguiremos hasta que Dios diga otra cosa. Solo se requería, versículo 29 de Levítico, ¿qué se requería? Fíjense, 29, capítulo 4, Levítico. ¿Qué se requería? ¿Cómo dice? Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Muchas gracias. ¿Qué se requería? Poner las manos. ¿Sí? No había que hacer largas peregrinaciones, ¿verdad? Ni traer un cheque al portador. Aquí está, Señor, para aquí, ahora sí. Así arreglo yo mis asuntos allá. Cuando necesito un favor en las instituciones gubernamentales, pues llevo la mordida por acá de la mesa y todo queda clarito inmediatamente. Solo se requería poner las manos, identificarse, ¿verdad? Tener aquí y aquí totalmente claro que merezco la muerte, pero que la cabeza de ese animal o ese animal sobre la cabeza donde estoy poniendo las manos está recibiendo o va a recibir mi castigo. Él va a recibir mi castigo y yo seré perdonado por la vida de ese animal. Solamente había que poner las manos sobre mi sustituto. ¿Qué necesitamos hacer hoy? Solamente ¿qué? Ofrecer nuestro cuerpo y alma. Bueno, ya se me complicaron. Poner nuestros ojos, poner nuestra fe. Tan simple como eso y se les complicó, ¿se dan cuenta? Solamente tenemos que poner nuestra fe en el sacrificio. ¿Sí? Había que poner las manos ahí. Ahora nosotros ponemos
Nuestra fe Amén. en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. El sacrificio de Cristo es el último requerido. Había que hacer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, ofreciendo un animal, porque ya robé aquí y ya me siento re mal. Señor, perdóname, y ofrezco mi sustituto en sacrificio, ¿no? Y ya voy limpio de ahí, ¿no? Pero allá a la vuelta y ya caí en otra tranza por allá y había que ofrecer otro animal, ¿no? Y al poquito otra vez. Ahora nuestro sacrificio ya no requiere ser ofrecido vez tras vez. Es un sacrificio uno solo, requerido y para siempre, porque es un sacrificio eficaz, absolutamente eficaz, limpia cualquier mancha del pecado en su vida. Nos enseña y a la vez podemos enseñar, dirigir nuestros pasos a Dios, también los pasos de otros hacia Dios, para traer al inconverso, al pueblo perdido en sus delitos y pecados, de regreso a Dios. Él llevó nuestro castigo por siempre, de una vez y por todas. El castigo de nuestros pecados. Ya no se requiere más sacrificios de animales. No más. No hay otro plan más sencillo que este. Por mucho que haya surgido muchas y gran diversidad de creencias y religiones en nuestro mundo, distorsionando la simplicidad del simbolismo, ¿verdad? Y complicando una salvación tan grande y tan simple, y poniendo regulaciones. Jesús les dijo a los líderes religiosos de su tiempo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, regulaciones, levantan ceremonias, rituales, mandamientos de hombres que son difíciles de llevar, ni ustedes los cumplen, y están forzando al pueblo para que los cumplan y los lleven a cabo, pero ni aún ustedes los cumplen, los acusó Jesús. Hay demasiadas religiones y líderes religiosos haciendo esto en la actualidad, complicando una salvación tan grande y tan simple, tan sencilla. ¿Por qué? Simple y sencilla, porque solamente hay que mirar a la cruz. Amén. Y doblar la rodilla a la cruz de Cristo. ¿Eso le parece complicado? Tal vez sí, si usted quiere seguir en sus pecados. Si usted no quiere abandonar sus pecados, eso le va a parecer lo más complicado del mundo. Si usted está atado a sus pecados porque los ama, los quiere y los adora, usted va a continuar viendo a Cristo como algo o alguien indeseable en su vida, como un estorbo, porque le estorba para sus pecados, para la vida del pecado que usted ha elegido vivir. Eso sí lo complica, y es un imposible, pero porque usted así lo quiere. Porque Dios ha facilitado el medio para llegar al mismo cielo. No hay otro plan. El sentimiento de culpabilidad del ser humano no puede ser quitado por otros medios. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma. Y su religión
Es que mi religión, a mí me la enseñaron y ¿cómo creen? Yo no la dejo y no la puedo abandonar. Desde mi tatarabuelo la estoy llevando, ¿cómo creen? Su religión le conduce al infierno, no a Dios. ¿Quién nos conduce a Dios? Cristo. Ah, ya despertó. Está medio sonoliento todavía. Jesucristo. La dignidad y gloria de la persona de Cristo es una garantía absoluta y completa del valor de su expresión. Su dignidad y su gloria, su majestad de nuestro Señor Jesucristo es una garantía. Su expresión de usted, su culpa por los pecados ha sido quitada por Él mismo desde la cruz del Calvario. Los santos no son esos que están colgados en la pared, son los hijos de Dios. Los santos que están en el cielo ya, porque ya partieron de este planeta, ya Dios se los llevó y están allá en los cielos mismos, donde Cristo fue a preparar lugar, como Él lo dijo en Juan 14, y están allá glorificando y reconociendo la majestad del Cristo glorificado, allá en las mansiones celestiales. Esto lo encuentra usted en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, una probadita nada más. Millones y millones, multitudes y multitudes de salvos, de aquellos que pusieron la mirada en Cristo, en el sacrificio perfecto, y han sido trasladados por toda la eternidad a las mansiones celestiales. ¿Dónde quiere estar usted? Usted puede estar allá o quedarse por acá. Fueron trasladados allí mediante el sacrificio de Jesucristo. Él fue sacrificado por nuestros pecados. Cristo hecho ese sacrificio una vez para siempre. Hebreos 10, versículos 10, 12 y 14 del capítulo 10. Ahí lo encuentra usted. Ahora, toda persona en el ahora puede ser libre del castigo del pecado. ¿Qué necesita hacer? Creer. ¿Qué iba a decir? Poner nuestra fe en Jesucristo. Así es, amén. ¿Verdad? Ahora, toda persona puede ser libre del castigo del pecado. Sus culpas pueden ser expiadas totalmente, absolutamente, por simplemente creer en Jesucristo y aceptar que Él pagó por mis pecados. Amén. Pero necesito usted pedirle perdón. Yo reconozco mis rebeliones y el pecado, dice el salmista, está siempre delante de mí. También esto es sencillito. Confiese sus pecados. Pero también es sumamente complicado y difícil para muchas personas que no confiesan sus pecados delante de Dios, que no reconocen su culpabilidad. Esta es una tendencia humana, una inclinación, ¿verdad? Cada vez que somos culpables, no, yo no, él tiene la culpa, ella, yo no hice nada. Siempre señalamos la culpabilidad en otros, ¿verdad? Así que reconocer no es tampoco muy sencillo para muchas personas, porque muy pocos reconocen. Muy pocos reconocen que han ofendido, que han lastimado, que han dañado, que han hecho mal y que han tenido actitudes, comportamientos malvados y perversos muchas veces. Son pocos.
¿Verdad que es sencillo? Parece, pero no tanto. Sin embargo, confiese sus pecados. Porque dice Proverbios que el que no confiesa sus pecados no prosperará. No saldrá adelante o no llegará a buen puerto. Finalmente, le alcanzarán sus tranzas. El que cubre sus pecados, el que no los confiesa, no le irá bien, no prosperará. Por supuesto, seguirá lejos de Dios, porque los pecados nuestros nos alejan de Dios, nos separan. Confiéselos, hagan un hábito, porque tenemos que confesar nuestros pecados cada cuánto. Diariamente. Diario. Diario. Y Caleb dice que cada año. Diario. Porque diario la regamos. Diario nos equivocamos. ¿Sí? Diario, aunque sea el pensamiento, pero ya pensé apretar el pescuezo a él. Así que, diario, amados hermanos, confiese sus pecados. A Dios no lo espantan nuestros pecados. Él espera que usted confiese sus pecados delante de Él. No ante, es que ya fui allá con el curita, no. Ante Dios. Ante Dios. Eso sí está claro, ¿verdad? No vaya usted de rodillas por ahí a otro lado. Ante Dios. Confiese sus pecados delante de Dios y Él es amplio en perdonar, vamos hermanos. Dios está esperando. Así mire, para darle un buen abrazo de bienvenida, acuda a Él y dígale: Padre, perdóname porque sí he hecho mal. Te he ofendido a ti y también he ofendido a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi vecino, a mi vecina, a mis compañeros de trabajo. Perdóname. Como dijo el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Contrito y humillado, porque un corazón así Dios no lo desprecia, lo recibe. Es sabio buscar el consuelo en Dios. Los corazones atormentados siempre recibirán un gran consuelo del que vive por los siglos de los siglos. No lleve su pena solito o solita. Recuerda a Dios. Y ya no vaya por la vida con ese bultote tras sus espaldas de pecado. Vaya delante de Dios y deposítelos en su presencia. Él ya sacrificó a su hijo para quitar la culpa de usted, para quitar sus pecados, para expiar sus culpas. Porque Él mismo, Cristo, se dio a sí mismo el rescate por todos, según 1 Timoteo 2:6, para redimirnos de toda iniquidad. Tito 2:14. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Dicen allá en los cielos quienes lo están alabando. Capítulo 5, versículo 19 de Apocalipsis. Tú fuiste inmolado, señalando a Cristo. Dice: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con el sacrificio, Cristo nos ha comprado de nuevo. Ahora le pertenecemos. Eso es redimidos, comprados de nuevo. Le pertenecemos a Él. ¿Cómo nos compró? Con su sacrificio, con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Vean qué hermoso. No solamente nos quita la culpa, perdona nuestros pecados, nos limpia, nos purifica, quita la iniquidad de nuestras vidas, también nos hace reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
Porque no merecemos esa distinción. Como tampoco merecemos que haya sacrificado a su hijo por gente tan dura como a veces somos. Y rebelde. Duro de servicio. Como vimos ayer. Sí fue ayer, ¿verdad? Sí, amén. Incircunciso de corazón. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Ahí lo encuentran. A veces somos este tipo de personas. Duros de servicio, duros de cabeza, duros de corazón, incircuncisos, y resistimos. Le llevamos la contra a Dios y vamos siempre en contra de lo que Él nos indica. Y a pesar de nuestra rebelión constante contra Él nos espera con los brazos abiertos, esperando que usted reconozca sus pecados y se vuelva a Él arrepentido sinceramente. Dios le va a perdonar. ¿Quiere el perdón de Dios? Amén. Pídaselo. Dios le ama. ¿Tiene dudas de su amor? De tal manera amó Dios al mundo. Repítalo, que se lo sepa fuerte. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Juan 3:16. El que no se lo sabe está reprobado, pero puede aprobar. Préndaselo. Es un versículo clave. Es el centro del Evangelio de Cristo Jesús. Su amor está totalmente, ampliamente demostrado en que Él dio su vida por usted. Acérquese a Él confiadamente, pero pídale perdón de todo corazón. Él le perdona. Padre, en esta mañana, bendito sea, glorioso Señor, te alabamos, te bendecimos. Eres bueno con nosotros, maravilloso. En esta mañana, Señor, recibe a tus hijos que confiesan sus pecados delante de ti. Ahí están desde sus lugares pidiéndote perdón. Acéptalo, Señor. Porque quien no se ha equivocado en la vida, todos hemos cometido muchas equivocaciones, y esas equivocaciones delante de ti son pecados. Perdónanos, Señor. Líbranos de nuestras culpas. Échalas sobre el sacrificio perfecto, aquel que ofreció su vida para pagar por nuestros pecados, aquel que con su sacrificio vino a este mundo para deshacer las obras del diablo, según Juan 3:8, la primera carta. Así que ten misericordia de nosotros, Padre Celestial, y perdona cada uno de nuestros pecados en este día, para que podamos irnos a nuestros hogares blancos como palomas, limpios, porque la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado, nos purifica. Y esperamos, Señor, que en este día así salgamos de este lugar totalmente justificados, expiadas nuestras culpas, con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, sin culpabilidad. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados, a no resistirnos, porque a ti no te espantan, no te asustan, por muy feos que sean nuestros pecados. Si los confesamos sinceramente, tú eres amplio en perdonar. Y necesitamos de tu perdón, Señor, porque sin Él, sin tu perdón y sin la confesión y arrepentimiento nuestro, estamos totalmente perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, dice allá en Efesios. Ten compasión de nosotros, Padre Celestial. Ten compasión. Derrama de tu misericordia y tu Espíritu Santo toque a cada uno de nosotros. De tal forma que, como ya hemos pedido, no nos regresemos a nuestros hogares como llegamos aquí. Quizás con pasos pesados, porque los pecados nos vienen agobiando, sí, pero ya en Jesucristo podemos salir muy ligeritos, porque nuestros pecados han sido depositados en la humanidad, en el sacrificio perfecto de tu amado Hijo. Allí los has depositado tú, y así también nosotros allí los dejamos. Tómalo, Señor, y ayúdanos a vivir la vida santa que tú quieres que vivamos. Te lo pedimos en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén.